Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la línea de gradiente hidráulico y energía en un flujo idealizado. Resulta que cuando hablamos de la línea de gradiente hidráulico y energía en videos anteriores, habíamos dicho que teníamos que utilizar la ecuación de Bernoulli en versión de unidades de distancia. Y pues esta luce de esta forma, ¿no? Recordemos que la forma como nosotros pudimos obtener esta ecuación que ustedes están viendo fue dividiendo cada término de la ecuación de Bernoulli en versión de energía. Y pues esto como resultado nos daba que cada término íbamos a estar expresado en distancia, que si utilizábamos unidades internacionales pues podíamos asemejarla a lo que era metros. También quiero recordarles que así como la ecuación de energía, cada término representaba algo. En este caso es exactamente lo mismo y teníamos lo que era la carga de presión, la carga de velocidad, la carga de elevación y que la suma de esas tres cargas nos iba a dar lo que era una carga total. También quiero recordarles que en algunos textos o algunos profesionales les gusta hablar sobre cabeza de presión, cabeza de velocidad, cabeza de elevación o cabeza total, y eso se debe a una traducción que se da del inglés, que se utiliza la palabra head. Pero a mí en lo personal me gusta utilizar la palabra carga. Bueno, en el video anterior también habíamos definido que la línea de gradiente era la suma entre la carga de presión y la carga de elevación, tal como ustedes lo están viendo acá. Y cuando hablamos de la línea de energía, pues era prácticamente la suma de las tres cargas, tal como lo están viendo en esta parte de acá. Ahora, lo interesante de este video es que vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli en forma de conservación y vamos a hacer el estudio de cómo se visualiza la línea de gradiente hidráulico y de energía cuando ese flujo está completamente idealizado. Y cuando me refiero a que es un flujo idealizado, me refiero a que no va a existir pérdidas. Y de esta manera podemos visualizar muchísimo mejor cómo es que se da este tema de la conservación. Ahora, para hacer eso y para poder hacer esta visualización, pues vamos a utilizar un esquema, donde vamos a plantear primero nuestro sistema de coordenadas, donde X nos va a representar los cambios que sean de la horizontal y Z nos va a representar lo que son los cambios en la componente vertical. Para esta visualización, vamos a utilizar este esquema que ustedes están viendo, el cual consiste en una tubería. Vamos a decir que el fluido va a estar fluyendo de izquierda a derecha. Noten algo muy importante y es que acá tenemos una sección transversal que es mayor en comparación a la que tenemos acá en la mitad y por ende vamos a tener lo que es una contracción y una expansión de esto, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos hacer estos análisis, vamos a necesitar nuestros instrumentos de medición. Y en este caso, pues vamos a utilizar, como lo hicimos en el video anterior, lo que es un piezómetro y un tubo de Pitot. Noten que por términos o por temas de conveniencia hemos colocado el tubo de Pitot cerca al tubo piezométrico que esté registrando exactamente en el mismo punto. Ustedes ya saben que al no hacer esto, pues hay unas ciertas implicaciones que las hemos analizado en un video anterior. Ahora, como el propósito es que vamos a utilizar nuestra ecuación de Bernoulli y vamos a hacer lo que es la conservación de la energía, la tenemos que realizar en dos puntos. En este caso, el primer punto ustedes ya saben que va a estar asociado a esto, que tenemos en esta sección, y el segundo punto lo vamos a utilizar cuando se da después de esta contracción, es decir, en esta parte de acá. Y eso significa que tenemos que instalar nuevamente nuestros instrumentos, es decir, nuestro piezómetro y nuestro tubo de Pitot. Ahora, quiero que noten algo muy importante y es que algo que he hecho a propósito es que la instalación de cada uno de estos instrumentos, además de que tienen que estar bien pegados y monitoreando exactamente el mismo punto, los he colocado de tal forma que estén completamente alineados en la horizontal. Es decir que si hiciéramos una línea imaginaria entre esos instrumentos, este punto que se está dando acá y este punto que también se está monitoreando acá van a estar completamente alineados en esta componente. Y eso lo hice a propósito para mostrarles cómo nos ayuda esto a simplificar algunos términos cuando planteemos nuestras ecuaciones de conservación. Ahora, yo creo que ya han visualizado de que cada uno de estos instrumentos también nos está dando o nos está registrando un dato. Por ejemplo, este piezómetro que se encuentra acá nos está dando una columna de agua en esta parte de acá. Este otro piezómetro también lo está haciendo, lo mismo que el tubo de Pitot de acá y en esa parte de acá.
Bueno, como lo hemos hecho en el video anterior, la línea de gradiente hidráulico prácticamente se define como la suma de estos dos, pero esa línea las podemos hacer cuando trazamos o unimos, ¿cierto? Esas columnas de agua, es decir, este piezómetro con este otro piezómetro. Resulta que si nosotros lo hiciéramos así, podríamos hacerlo como unir este punto y eso me daría como una pendiente de esta forma, ¿cierto? Pero resulta que cuando el flujo es idealizado y cuando tenemos un poco más de conocimiento de lo que está pasando, la línea de gradiente hidráulico se ve de esta forma. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, para poder plantear la línea de energía, ¿cierto? Pues es la suma de las tres cargas. Eso significa que tendríamos que unir la altura que está registrando el tubo de pitot. Y eso vendría siendo de esta forma. Quiero que noten algo rápidamente y a comparación del video anterior, esta línea de energía es completamente constante porque es perfectamente horizontal, no como en el anterior video que nos estaba mostrando una pendiente. Noten que siempre que a veces se dan unas pendientes, sobre todo en la línea de energía, es que podemos visualizar que existen pérdidas, ¿no? Que es lo totalmente opuesto a un flujo idealizado. Por eso es que en este caso pues hemos planteado como una especie de esquema totalmente controlado para poder comprender cómo se da ese tema de conservación. Ahora, el siguiente paso antes de plantear nuestra ecuación de conservación, vamos a plantear cada una de las variables que se están dando respecto a este punto, es decir, respecto a esta sección que hemos estado analizando. Llamemos esto la sección 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera variable que se nos viene a la cabeza vendría siendo la carga de elevación y que está asociada a esa altura, ¿no? Como tenemos que nuestra línea de referencia se encuentra acá, esa primera altura se va a registrar en esta parte de acá. Es decir, Z1 vendría siendo esto. Y esto lo que sería, en otra forma verlo, es como asociado a los cambios o a la energía potencial que se está dando ahí, ¿no? Ahora, como tenemos también esta altura, es decir, esta línea es completamente constante acá, ¿cierto? La distancia que se da desde este punto hasta este otro punto es lo que se ve como la carga de presión, ¿cierto? Tal como lo están viendo ahí. Y la distancia que va de este punto hasta este punto vendría siendo lo que está asociado a la carga de velocidad. Eso significa que si nosotros quisiéramos tener nuestra línea de energía, pues prácticamente es la suma de estas tres, ¿no? Como ya hemos planteado en esta parte de acá. Ahora, vamos a plantear las variables de cómo se ve esto en la sección angosta que se encuentra acá. Como ya saben ustedes, Z2 va a ser lo que nos va a representar la elevación y va a estar en esta parte de acá. Noten acá que ahorita nuestra línea de gradiente hidráulico va a disminuir, es decir, está en esta parte de acá. Eso significa que vamos a tener aquí un cambio en la carga de presión, ¿no? Si comparamos estas dos, vamos a notar que nuestra presión prácticamente disminuyó cuando está pasando por esta sección angosta. Pero nuestra carga de elevación, es decir, la velocidad, prácticamente tiene que aumentar. Y eso es lo que se debe a los términos de conservación. Noten que la suma de estos tres términos de acá tiene que ser exactamente el resultado de la suma de estos términos de acá, tiene que ser igual a la suma de estos términos de acá. Y eso es lo que nos está indicando los temas de conservación. Por ejemplo, si yo planteara la ecuación, pues la vería de esta forma, donde el lado izquierdo pues está asociado a esta sección y el lado derecho está asociado a la sección angosta de acá. Fácilmente ustedes se pueden dar cuenta que la distancia que hay entre la línea de referencia y hasta donde están los instrumentos colocados, ¿cierto? Van a ser iguales tanto para el punto 1 como para el punto 2, ¿correcto? Eso lo que nos lleva a pensar es que ambos z se van a cancelar y lo que nos va a quedar de la ecuación va a ser estos dos. Ahora, para que esta igualdad realmente se dé, ¿cierto? Va a haber ciertas equivalencias. Por ejemplo, acá en la presión notamos que va a disminuir, ¿cierto? Es decir, esta presión 1 acá tiene que ser mayor a la presión 2. Y para que se mantenga esta igualdad, las velocidades también tienen que cambiar. Por ejemplo, acá la carga de velocidad nos está mostrando esta altura, pero cuando pasa a esta sección pequeña, ¿cierto? Va a aumentar, ¿correcto? Y eso es lo que se llama mantener esa conservación de energía, solamente que lo estamos visualizando en términos de distancia. Ahora,
Tal vez ustedes por allá en algún momento vieron el video cuando hablábamos de continuidad y lo habíamos expresado en términos de flujo volumétrico o caudales. Y recordemos que una ecuación sencilla de continuidad era que decíamos que el caudal 1 era igual al caudal 2, ¿cierto? Es decir, la cantidad de masa o la cantidad de volumen del fluido que pasa a través de acá en un determinado tiempo tiene que ser exactamente igual a la que pasa en este punto de acá, ¿correcto? Y si nosotros expresáramos esto nuevamente en lo que es velocidad por área, pues se vería de esta forma, ¿cierto? Ahora, noten algo, y es que para que se mantenga esa conservación, es decir, esa ecuación de continuidad, el área de acá va a ser mayor y el área de acá va a ser menor. ¿Qué significa eso? Que la velocidad que está pasando por acá va a ser menor y la de acá tiene que ser mayor para compensar esa continuidad. Y eso se puede ver también acá en los cambios que se están dando en la carga de elevación. Prácticamente aquí en estas compensaciones, es decir, cuando disminuye la presión, pues tiene que aumentar la velocidad para mantener esa conservación de energía o esa conservación de cargas o esa conservación de continuidad que estamos dándole acá a este análisis. Bueno, entonces quiero recordarles que este es análisis, este estudio es para un flujo idealizado en condiciones reales, ¿cierto? Pues siempre va a existir unas pérdidas, porque el fluido cuando está interactuando con un sólido pues va a tener una fricción y esas pérdidas se van a manifestar cuando a medida que nos vayamos alejando del primer punto de control, es decir que desde el punto 1 al punto 2 va a haber unas pérdidas y no se va a ver tan perfecto como lo hemos planteado acá, pero al menos esto nos ayuda a comprender un poco que esa compensación que se tiene que dar para mantener la conservación. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse, es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.